Bueno, si bien, digamos, el átomo de Rutherford, el sistema planetario, no fue exitoso, sin embargo, permaneció y sigue hasta la actualidad eh, el hecho de que consideramos que en el núcleo se concentra toda la carga positiva y toda la masa del átomo. En realidad lo que quedaba por entender era cuál era la posición y el movimiento del electrón dentro del átomo. En 1924, de Broglie postula en forma teórica el comportamiento ondulatorio del electrón. Dice, si bien el electrón es una partícula, cuando esa partícula está acelerada puede describir una onda, puede comportarse como una onda y puede entonces calcularse la longitud de onda que describe, por ejemplo, una de esas partículas en movimiento, utilizando esta constante que se llama constante de Planck, que fue el científico que propuso la teoría cuántica, que se llama teoría cuántica de Planck. Esta h es la constante de Planck, m sería la masa de la partícula y v sería la velocidad. Con estos datos se puede calcular una de las propiedades de una onda, que es su longitud de onda. Conociendo su longitud de onda, uno podría calcular su frecuencia, que son las características de una onda. Esto sirve, por supuesto, para muy pequeñas partículas como sería un electrón en movimiento. En realidad, toda la materia tiene propiedades ondulatorias, solo que no las podemos percibir. No es lo mismo, por ejemplo, una pelota en movimiento, porque es muy grande, tendría acá un valor muy grande de masa, entonces daría una longitud de onda tan pequeña que sería insignificante, no la podríamos de alguna manera medir, digamos. Pero cuando la partícula es tan pequeña como un electrón, esa longitud de onda sí tiene un valor que se puede medir, es una onda que se puede utilizar incluso. Este comportamiento ondulatorio del electrón es la base de la utilización de la fuente de luz en los microscopios electrónicos. El microscopio electrónico es un microscopio muy sofisticado que se utiliza para ver pequeñísimas partículas, para ver estructuras a un nivel que no nos lo permite ver el microscopio óptico común. El microscopio óptico común está iluminado con una luz blanca. En cambio, el microscopio electrónico usa como fuente de iluminación electrones acelerados que generan una onda con una determinada longitud de onda que nos permite ver partículas muchísimo más pequeñas. Esto fue descubierto en realidad descubierto no, fue propuesto por de Broglie en 1924, pero después fue comprobado 2 años más tarde en forma experimental, con lo cual se comprobó justamente esto que llamamos naturaleza dual del electrón. El electrón puede comportarse como onda y como partícula. Bueno, esto es simplemente un chistecito que después lo mira. Bueno, entonces, esto asociado al principio de incertidumbre de Heisenberg, que Heisenberg lo que dijo fue, bueno, entonces, si el electrón puede estar describiendo una onda, no se podría determinar simultáneamente el momento y la posición de esa partícula con certeza. Es decir, si determinamos su posición, es decir, el lugar donde está, no vamos a saber cuál es su momento. Y dentro del momento entendemos más que nada, en este caso, la relación con la velocidad. Si podemos calcular el momento o podemos calcular su velocidad, la velocidad que lleva, no podríamos calcular su posición. Es como que eso nos genera justamente esta incertidumbre, que en el caso del electrón es no saber bien, digamos, qué está haciendo adentro del átomo. Bueno, acá otro chiste en relación a eso, al principio de incertidumbre de Heisenberg. Con estos postulados, con el descubrimiento de Broglie, de la naturaleza dual del electrón, aparece finalmente Schrödinger.
Schrödinger lo que hace es proponer una onda que describe justamente al electrón. Dijimos que el electrón podía comportarse como una partícula, o sea, es una partícula en realidad, es una partícula corpuscular, tiene una masa por más que sea insignificante, pero en su movimiento puede describir una onda. ¿Qué es lo que hace Schrödinger? Describe la onda del electrón en una función matemática, esta letra se llama phi, es una función matemática en 3 dimensiones, x y z, o sea, en las 3 coordenadas. Entonces, de alguna manera describe la onda que está haciendo el electrón en su movimiento dentro del átomo, y esa función matemática, cuando es elevada al cuadrado, se transforma en una función que se llama función de probabilidad. ¿Qué es lo que indica esta onda? Mejor dicho, perdón, esta función. Indica esto, la probabilidad de encontrar al electrón en una determinada región del espacio dentro del átomo, por supuesto, que se va a llamar orbital. Entonces el modelo que propone Schrödinger es el modelo de la nube de electrones. Y dice, bueno, el átomo tiene, como ya lo dijo Rutherford, un núcleo extremadamente pequeño donde tenemos prácticamente concentrada toda la masa y la carga positiva. Y afuera hay como una nube donde están los electrones describiendo una onda. Esa nube puede tener una forma que va a estar dada justamente por esta función. Va a tener una forma y vamos a decir, bueno, en esa región, por ejemplo, en esta región que es esférica, tenemos una probabilidad muy alta de encontrar al electrón en movimiento. Esa región se llama orbital. Y esto es el modelo actual del átomo. Esto es lo que nos dice Schrödinger. El átomo es este núcleo con esa nube que lo rodea, donde están los electrones. ¿Qué están haciendo los electrones? Describiendo una onda, moviéndose, describiendo una onda. ¿eh? Acá lo que tenemos es simplemente un resumen de los distintos modelos atómicos desde Dalton en 1800, que creía que el átomo en realidad era una única partícula indivisible, es decir, que no había partículas más pequeñas. Thomson fue el modelo que se llamó del budín de pasas, porque él pensaba que el átomo era todo positivo, como si fuera una esfera positiva, y que las cargas negativas, que eran los electrones, estaban insertadas, metidas, como están las pasas adentro de un budín. El modelo de Rutherford, que fue planetario, el que ya les mostré cuando vimos la experiencia de la lámina de oro. Después el modelo de Bohr, del cual no hablamos, que es un sistema también planetario como el de Rutherford, pero que le impone a las órbitas la restricción cuántica, es decir, el electrón puede estar solamente en órbitas de determinada nivel de energía. Este modelo, el de Bohr, si bien fue eficiente para el átomo de hidrógeno, igual tampoco sirvió. Hasta el modelo que consideramos actual, aunque digamos, siempre estamos eh, haciendo nuevas experiencias, que es el modelo que se llama Schrödinger-Dirac, otro investigador que le impuso otra restricción más al modelo de Schrödinger, que es el modelo que se llama de la nube de electrones. En este modelo, entonces, lo que vamos a definir son orbitales atómicos, que van a ser las regiones espaciales donde existe la mayor probabilidad de encontrar el electrón. Esos orbitales van a estar caracterizados por una serie de números que se llaman números cuánticos. Esto, por ejemplo, lo solemos preguntarlo en los exámenes finales. Es decir, bueno, ¿qué dice? O sea, ¿cuál es la definición para orbital atómico? Y qué son, por ejemplo, los números cuánticos, que es lo que vamos a explicar ahora. Los números cuánticos son soluciones a la ecuación de Schrödinger-Dirac. Esa ecuación, ya les dije, es una ecuación matemática definida en las 3 dimensiones y bueno, tiene soluciones. Esos números lo que van a hacer es describir los estados disponibles para los electrones dentro de un átomo. Nos van a decir de alguna manera dónde pueden estar los electrones dentro de un átomo, porque en realidad están organizados, no están desorganizados. Bueno, esos números cuánticos son 4
y nos van a servir para dar lo que vamos a llamar configuración electrónica de cada átomo, con la cual vamos a hacer ahora ejemplos. El número cuántico principal n chiquita, describe el nivel principal de energía que ocupa el electrón. Y son números enteros y empiezan desde el 1. El nivel 1, nivel 2, nivel 3. Uno tiene que pensar esto con una analogía que podría ser, por ejemplo, un edificio. Un edificio con pisos y con departamentos.